Hola a todos. Previamente, antes de comenzar con el caso clínico, lo que vamos a ver es este, este CBCT de la paciente. Es un CBCT en el que, bueno, ya sabéis, tenemos varias partes, ¿no? Tenemos una parte aquí que es la reconstrucción panorámica, la reconstrucción 3D y aquí los planos, ¿no? El plano sagital, el plano paraxial y el plano axial. Aquí veis cómo se trazan estas dos líneas que son las que por las que discurre el resto de planos. Cuando yo muevo este plano, este, esta cruz amarilla, que son estos dos planos de aquí, se va moviendo a lo largo del eje que ya nos han preestablecido el radiólogo, bueno, el radiólogo o el técnico que ha hecho esta prueba, ¿no? Entonces, se trata de un torus, de una paciente con un torus bilateral. Así que vamos a poner la reconstrucción. A ver, aquí tenemos la reconstrucción. La reconstrucción, bueno, pues se ve ese ligero apiñamiento que tiene la paciente. Y si nos vamos a la cara interna, aquí se intuye, no se ve muy bien, la verdad. Pensaba que se iba a ver mejor en esta reconstrucción, pero también depende del grado de opacidad que se le dé a la superficie que se está reconstruyendo. Pero aquí en esta zona interna, la cara interna de la mandíbula, aquí se ve este abombamiento o este volumen por un lado y por otro lado se ve este. Entonces, la verdad que no pensaba que se iba a ver mejor en esta prueba. Vamos, quizás aquí donde mejor se vea. En este eje axial lo voy a hacer más grande. Aquí estamos en un corte axial, estas son las vértebras. Pues esto debe ser, imagino por la forma que tiene CO2, sí. C0, C1, o sea, C1, C0, aquí están el hueso occipital. Esto es C1, esta es la apófisis dentada o odontoides de C2 y esto es C2. Y ahora vamos bajando y aquí se ve perfectamente los dos torus que tenemos bilaterales. Este caso clínico se operó el lado izquierdo. Vamos a ponerlo un poquito más grande, un poquito más grande. Y aquí veis la proyección que hace la mandíbula en la cara interna. Son estos dos fragmentos. Hace una especie de como de herradura, ¿no? Y además llama la atención que, bueno, aquí tenemos el cuerpo mandibular, la rama, el cuerpo mandibular está en la entrada del dentario y aquí lo llama la atención por el cambio de consistencia, ¿no? Aquí tenemos una consistencia de un hueso mucho más medular, con un trabeculado óseo que alberga los dientes, una cortical externa y la cortical lingual se engrosa y hace la forma de este torus, porque este torus tiene un componente anatómico mucho más denso y compacto que el hueso, no es un hueso medular, es un hueso denso y compacto. Por eso ya veréis que tenemos que usar mucha irrigación a la hora de hacer su resección, porque al fin y al cabo hay un gran calentamiento debido a lo compacto que es el hueso y la fuerza que hace la fuerza. Intentar siempre irrigar con mucha agua. O suero, o bueno, irrigación de suero o de agua, lo que utilicemos. Vamos a, eh, vamos a observar esto mismo que estamos viendo, pero en cortes paraxiales. Lo que quiero que veamos es el límite que tenemos entre el hueso cortical y el hueso medular. Así que aquí nos vamos a esta parte, a este corte axial. Estamos situados en una parte bastante posterior. Vamos hacia adelante. Aquí tenemos la cortical vestibular, la basal y la lingual. Y este es el conducto dental inferior.
Voy a poner un poquito más grande. Y ahora vamos avanzando. Y aquí vemos como poco a poco se va proyectando, ¿no? Esta cara lingual y se hace prominente. Redondeada, pero muy prominente. Hasta tal punto que aquí se hace casi una superficie plana y con una gran retención de seguramente de alimentos en esta zona. Aquí ya estamos a la altura de la salida del dental inferior, a la altura del orificio mentoniano, y continuamos adelante. Se hace como mucho más estable, ¿no? Ese tejido. Y al nivel del segundo decisivo lateral, desaparece la cortical y ya se vuelve del mismo grosor que casi que la cortical vestibular, un poquito más gruesa, pero de unas características más similares, ¿no? Entonces vamos a volver atrás. Ese es el cordal. Segundo molar ya empieza la proyección con este pico. Este pico habrá que eliminarlo. Y es de lo más difícil porque se encuentra muy posterior. Aquí aún tenemos como una parte de una consistencia menos densa en la parte hasta llegar a la médula, hasta la cortical. Aquí igual, aquí tenemos una parte más densa, o sea, una parte más cortical, con una zona de una radiovelocidad media. No es lo mismo esta medular que esta medular de aquí. Es como una medular con intermedia, ¿no? Una medular más compacta que esta que tenemos aquí, pero que aún mantiene su trabeculado. Sin embargo, aquí en la parte más interna, en la cara más interna, se pierde el trabeculado completamente. Seguimos avanzando, la cortical aumenta. Aquí podemos hacer mediciones. eh, Vamos a medir una distancia. Tenemos 4,81. Y de la medular al diente, 4,81 también. Una casualidad. Esta cortical se va haciendo más pequeña. Estamos a nivel del primer molar. Perdón, estoy yendo hacia atrás. Del segundo molar era eso. Vamos hacia adelante. Se va haciendo más pronunciada porque es más pronunciada adelante. Y a la altura del segundo premolar, vamos a medir 4,50. Vamos a medir el diámetro mayor es de 6,5 o algo así, milímetros. Este es el premolar, el primer premolar. Y aquí tiene su proyección máxima, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1 centímetro, más o menos. Si nos vamos al toro del otro lado, mira, estamos viendo que son prácticamente simétricos y con una consistencia similar. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ir empezando con el caso clínico y bueno, y ahora sí.
Saludos a todos los alumnos del máster online de cirugía bucal. Hoy vamos a ver un caso clínico de una intervención de una situación muy típica que nos podemos encontrar, que es un torus lingual, ¿no? En el contexto del tema de cirugía perprotésica. El caso es el de una paciente que necesita un proceso de una cirugía perprotésica para regularización de un torus lingual que le impide una fonación normal, que le molesta, que se le mete la comida debajo, que se encuentra incómoda y también se le ulcera la parte superficial por el roce con la lengua, con el roce con los alimentos, y es una paciente de unos 45 años de edad y se sometió a la intervención bajo anestesia local y sedación. Como estáis viendo, se realizó en un quirófano, ya se le ha puesto la anestesia, la paciente lleva un paño estéril encima que delimita la abertura de la boca y también lleva un taco, un abrebocas en el lado derecho, que es un taco de goma, y unas gafas nasales para mejorar el aporte de oxígeno. Utilizamos también pues, sistemas de aspiración normales. Aquí veis el taco abreboca lleva una seda para, por si en caso en el que alguno de los pacientes intentase tragárselo con la sedación o se le fuese a la garganta. El taco de boca es bastante grande, pero bueno, puede ocurrir que algún paciente intente tragárselo porque los reflejos no están totalmente conservados debido a la sedación, pues que podamos tener un sitio, un cabo donde poder traccionar, ¿no? Usamos para separar la lengua una cuchara normal y un Langenberg como separador en la cara externa. Montamos, después de haber puesto el anestésico local, que en este caso fue articaína, montamos el bisturí, la hoja del bisturí del número 15 sobre un mango del número 3 y lo que hacemos es una incisión intrasurcular para conseguir tener un colgajo y descubrir el torus que tenemos en el lingual. Como estáis viendo es un torus bastante grande, la cuchara apoya casi entre un torus y otro y después de realizar la incisión vamos a proceder, como es lógico, al despegamiento. Se hace un despegamiento muy cuidadoso con un periostotomo. Vamos buscando los márgenes, los bordes de la incisión que hemos realizado y los vamos elevando desde delante hacia detrás. El torus que presenta la paciente se estudió en un TAC y se pudo ver perfectamente cómo era un torus, o sea, el diagnóstico de torus llegamos a él porque ya sabéis, aparte de la localización, son excrescencias óseas o exostosis óseas que son bilaterales, que son de crecimiento lento, que en la mayoría de los casos son simétricas y suelen ser tan lentos que suelen ser hallazgos casuales de su dentista habitual o de su propio paciente. Seguimos haciendo el despegamiento, nos podemos ayudar de una pinza, pues sobre todo para despegar la parte posterior. Estáis viendo la dificultad a medida que nos vamos acercando al área posterior donde está la base de la lengua. La parte anterior, el despegar el suelo de boca es bastante sencillo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque ya sabéis que es un tejido muy fino y muy lábil, fácilmente se puede desgarrar fácilmente. Y estáis viendo que ya está el torus, se ha hecho el despegamiento, estamos visualizando el torus y el torus tiene una forma lobulada. Parecen como varias formaciones lobuladas y en el TAC se podía ver cómo era con una base sésile, era una base ancha, no es una base muy pediculada, sino que es una base ancha y que forma parte de la cortical de la mandíbula, ¿no? Con un micromotor, una pieza de mano y una fresa redonda comenzamos a hacer la osteotomía. La osteotomía la vamos a hacer
en el margen de la cara interna de la mandíbula, donde donde se va a poner o donde se va a establecer el nuevo límite, ¿no?, del reborde alveolar en su cara interna. Con esta fresa, normalmente podemos usar una fresa redonda o una fresa de Lindemann, que ya veréis que lo usamos más adelante, pero esta fresa redonda, sobre todo, lo que vamos a hacer es marcar. Antes de hacer una línea única, para conseguir un trazo uniforme y un trazo firme, lo que vamos a hacer es hacer unas marcas de la bola, y si después esas marcas están donde creemos que deben de estar y no tenemos que hacer ninguna rectificación, lo que nos dedicamos es a unirlas. Utilizamos suero, abundante suero, abundante irrigación, porque estamos fresando una cortical ósea que es muy dura. Entonces, cuanto más dura sea, cuanto el hueso sea más compacto, más calentamiento hay, y por lo tanto tenemos que mejorar la irrigación, ¿no?, de nuestro instrumental, y eso es importante que lo llevemos bastante claro, porque muchas veces el instrumental se nos obstruye por el suero, por las sales que tiene, y tenemos que tenerlo en perfectas condiciones. Lo que vamos a ir haciendo es, además de unir estos puntos de la osteotomía, vamos a ir profundizando, poco a poco vamos a ir profundizando la fresada, y la parte final lo que vamos a ir debilitando, igual que hacemos con los dientes para hacer la odontosección, que la parte final la realizamos con con un botador o con algún otro instrumento que entre en la zona. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, va a ser, según lo que tenemos visto en el TAC, vamos a ir profundizando la fresa, y en la parte final vamos a utilizar cualquier instrumento, podría valer, pero mejor utilizamos escoplos, que son largos, finos y que tienen filo, un bisel, o sea, un filo biselado en el que sabemos si está cortando hacia adentro o está cortando hacia afuera, y lo llevamos después a los márgenes y lo movemos. Como estáis viendo, seguimos separando, y sobre todo la dificultad de separar la zona posterior del torus con la base de la lengua, ¿no? Nos podemos ayudar de un periostotomo, en este caso estoy ayudando del mango de la cuchara en la parte posterior. Y lo que hay que ir teniendo es hay que ir tranquilos, hay que ir profundizando poco a poco y teniendo un correcto control de la hemostasia. ¿Cómo se consigue un correcto control de la hemostasia? Normalmente estas alteraciones del patrón normal anatómico, porque no podemos hablar de lesiones, estos torus, al ser de un hueso neoformado y muy compacto, suelen tener poca irrigación, y por lo tanto es fácil mantener la hemostasia. Si colocamos bien la anestesia con el vasoconstrictor del anestésico, podemos conseguir una buena hemostasia. Y tenemos que recordar que lo que tenemos por debajo del torus es la glándula sublingual, o incluso hay un recubrimiento del epitelio en la cara interna, o muchas veces hay la parte grasa, ¿no?, que tenemos debajo de la mucosa. Entonces no podemos profundizar la fresa hasta que haga vacío, porque lo que tenemos debajo no es vacío, no es una caída a vacío, sino que es una caída a plano muscular o a plano mucoso, o un poquito más profundamente a plano glandular, o sea, glándula que está en un plano conectivo. Seguimos fresando, poco a poco vamos viendo la profundidad, vamos irrigando, vamos cambiando de fresa si lo consideramos necesario, porque a medida que vayamos profundizando a lo mejor necesitamos unas fresas que sean más largas o con una punta, ¿no?, como la de Lindemann. En este caso, en esta ocasión vamos profundizando, y estáis viendo como ya se
ve mejor la línea de osteotomía y se va definiendo sobre todo el nuevo margen del reborde alveolar. Mientras tanto, bueno, pues podemos ir hablando con la paciente para que esté tranquila, o en esta situación de sedación, normalmente si vemos que la paciente está bien, tampoco hace falta tener mucha interacción con ella para controlar el estrés y controlar su, y que sea colaboradora y que nos ayude a realizar la cirugía. Poco a poco vamos profundizando la osteotomía. A veces hemos estado trabajando con esta fresa redonda y podemos cambiar de fresa a una fresa. A ver, vamos a ver si conseguimos ver la fresa redonda y cambiamos a una fresa de Lindemann. Aquí está la fresa de Lindemann. Continuamos fresando hasta que veamos que esa profundidad la podemos medir en las pruebas. Normalmente la verdad que no se miden porque al tacto, a la palpación, como son lesiones, o sea, no son lesiones, perdona, son alteraciones que son fácilmente probables, por lo menos son fácilmente definibles y son muy definidas. Entonces, con el dedo suele ser suficiente para hacernos una idea de la distancia que tenemos de la distancia de fresado que tenemos que tener, ¿no? Pero ya estáis viendo que es muy aparatoso porque hay que meter el micromotor, la pieza de mano muy a fondo, mucha irrigación. Afortunadamente con el taco de goma que lleva la paciente, eso le hace que esté muy tranquila y que no tenga que colaborar activamente abriendo la boca. Si fuese con anestesia local, habría que tener muchísima más colaboración de ella. Ahí estáis viendo cómo está marcada la osteotomía desde detrás, desde la parte posterior a la parte anterior. Probablemente en la esquina que tenemos en la parte posterior habrá que retocarla, pero no nos preocupa tanto porque sobre todo en la lengua las molestias de estos torus van a ser en la zona anterior, que es donde apoya la punta de la lengua. En la zona de la base es más difícil que haya quejas por parte del paciente y que el paciente le moleste, y muchísimo menos en pacientes dentados. Si fuesen pacientes edéntulos sí que hay más riesgo de que estas excrescencias o exóstosis provoquen roces. Ahí tenemos el roce y ulceración, úlceras de decúbito. Ahí tenemos un bisel, tiene unas marcas de profundidad, es un bisel, un cincel con unas marcas de profundidad, un escoplo con marcas de profundidad y con un bisel hacia la cara de dentro. Mediante esta maniobra que estáis viendo, que consiste en apoyar en los vértices el cincel y girar la mano, así haciendo este giro de un cuarto de vuelta o de media vuelta, intentamos conseguir un sitio donde, o por lo menos intentar esa luxación o esa fractura controlada del torus.